Amados hermanos y hermanas, Dios les bendice. Como siempre es un gozo estar con ustedes. Y bueno, pues hoy iniciamos nuestra semana del 8 al 11 de noviembre de 2022, todavía porque ya se va a acabar el año. Pero bueno, gracias a Dios. Y bueno, con el tema general, la resurrección de los muertos. Este noviembre es, al principio de noviembre es tiempo de muertos. Así es que, bueno, pues de eso nos va a hablar el pastor. Adelante, pastor. Efectivamente, acabamos de pasar de la temporada de celebrar a los muertos. Y entonces surge una reflexión. ¿Qué es eso de los muertos? Claro. Y la Biblia nos habla de la resurrección de los muertos. De hecho, se convierte en uno de los artículos vitales del credo de los apóstoles, cuando dice, creo en la resurrección del cuerpo. La verdad es que la Biblia nos habla de la resurrección. Cuando Pablo andaba predicando el Evangelio, llegó a Atenas y llegó al Areópago donde se congregaban todos los filósofos y les habló de tal forma que ellos escucharon. Y cuando estaban más interesados, mencionó la resurrección de los muertos y agarraron y se fueron. Ya no lo quisieron escuchar, algunos muy corteses le dijeron, tenemos que hacer, otro día te escucharemos sobre esto. La verdad es que los filósofos griegos tuvieron una intuición de la vida después de la vida. Y a esa intuición le llamaron la inmortalidad del alma, entendiendo el alma como una parte etérea del ser humano. Eso daba lugar a una bipolaridad del ser humano, que por una parte era cuerpo, por otra parte era alma. De hecho, Pablo lo menciona en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cuando les dice a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? No está sentando doctrina. Está hablando de manera didáctica a un auditorio griego que le iba a entender mejor que la totalidad del ser incluye el espíritu, capacidad de relacionarse con lo sobrenatural, alma, la capacidad de vivir, y cuerpo, lo que nace y se reproduce y muere. En ese plano es como Pablo habla de una manera didáctica. La Biblia nos enseña que el ser humano es una sola unidad, indisoluble. Precisamente cuando una de estas partes falta, muere. De tal manera que es una sinédroque, es decir, se toma una parte por el todo. Cuando se habla de alma, se está hablando del ser humano completo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando se habla de cuerpo, también se está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando se habla de espíritu, también se está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Si bien Pablo lo coloca en forma didáctica para que se entienda que es todo el ser el que es santificado por el Espíritu Santo, pero el ser humano es una sola unidad. Cuando esa unidad se rompe, vienen enfermedades mentales o enfermedades de otra naturaleza. La resurrección en el creyente, en el cristiano, se inicia con el nuevo nacimiento. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en los versículos del 3 al 8, se relata cómo Nicodemo llegó de noche a ver al Señor y dijo, Maestro bueno, te vengo a ver porque tú solamente haces cosas que Dios hace. Nadie las haría si no fuera Dios con él. Y Jesucristo le corta el viaje con una aseveración tremenda. Necesitas nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? No. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Tú necesitas nacer otra vez. Y cuando Jesús habla del espíritu, no está partiendo el ser humano, simplemente habla de reavivar la parte espiritual del ser humano que integra la totalidad, el cuerpo y el alma. Y es que la resurrección principia en el momento del nuevo nacimiento.
Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, en ese momento empiezas a ser resucitado. También en Juan, pero ahora en el 5:24, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es tremendo, ¿no? Porque está diciendo que la resurrección empieza cuando creemos en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso también Jesús considera muertos a los que no creen. Porque en realidad nuestra resurrección empieza en el momento en que colocamos nuestra vida en las manos de Jesucristo. Y esta resurrección se prolonga después de la vida. Cuando la vida termina, entonces entramos a una etapa diferente. Realmente quien muere en el Señor está con el Señor. Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, versículos del 21 al 23, nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y concluye que quisiera estar con Cristo, lo que sería mucho mejor. Con eso Pablo nos revela que el que muere en el Señor va con el Señor. Y aunque ese no es exactamente el momento de la resurrección, es un momento en el que descansa, en el que disfruta de estar con su Dios. Solo quienes mueren en la gracia de Dios resucitarán a la vida. Regresamos una vez más al pasaje de Juan 5:24, pero hasta el 29. Y ahí Jesús nos relata cómo es la resurrección y la vida, y cómo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que solamente la fe en Él nos da la resurrección. Esa resurrección que empieza precisamente cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Pero también es una resurrección que se consumará en el día postrero, cuando el Señor retorne y llame a la vida otra vez a los seres humanos. Cuando entendemos esto, podemos comprender mejor por qué es ese descanso que experimentamos cuando nos entregamos a Cristo. No solamente es el perdón de nuestros pecados, sino la certeza de que ya no habrá muerte. Es importante. La inmortalidad del alma fue una intuición pagana de la vida después de la vida, pero no corresponde a la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica nunca enseña que el alma sea inmortal. La Biblia enseña que hay resurrección. Es decir, no es el alma la que permanece después de la muerte, ni el alma la que existió antes de la vida. El ser humano nace cuando nace. Nunca existió antes. No hay transmigración de las almas ni reencarnación. Nunca nació antes. Cada ser humano es único, irrepetible en la historia, y cuando nace, nace. Tuvo un principio. Pero cuando cree Cristo y se entrega a Cristo, ya no tendrá fin. Esa es la resurrección. La inmortalidad del alma es creer que el alma siempre ha existido y en un momento dado se encarna en un cuerpo, muere y se va y luego reencarna en otro cuerpo, y esa es inmortalidad del alma. Y esa es una intuición pagana que viene de que el ser humano entiende, comprende que no todo se acaba con la muerte. Pero la resurrección es una revelación divina. Cristo, el revelador de Dios, nos revela que hay vida después de la vida cuando te entregas a Él. Pero que no necesitas esperar hasta ese momento para disfrutar de esa nueva vida. Hoy puedes empezar a saborear un poquitito, muy leve, pero muy sensible y muy satisfactorio de lo que es vivir en Cristo. Por eso es que en esta ocasión te estamos invitando a que aceptes a Cristo. Pero ojo, no te equivoques tampoco. ¿Qué será de aquellos que murieron sin tener la oportunidad que tú tienes ahora? ¿Qué será de aquellos? ¿A dónde irán? ¿Cuál será su futuro? Y una vez más Pablo nos revela en el capítulo 2 de Romanos, versículos del 12 al 16, que los que con ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y los que actuaron conforme a su conciencia, como buscando a Dios aunque no lo conocieran, hallarán misericordia. También habrá quienes no tuvieron oportunidad de saber qué hacían, como los niños y las personas que no tienen sus facultades completas. Ellos también alcanzan misericordia. Porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario fue para lavar el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las naciones, y solo quienes de manera reiterada
de manera reiterada y continua se resisten a la gracia, serán los únicos que serán juzgados por sus obras. Los demás, los que creemos conscientemente, los que no pudieron creer, alcanzamos la misericordia del perdón de los pecados. Ya no hay juicio para nosotros. Es importante entender que el juicio final es para quienes de manera reiterada y continua se han resistido a la gracia. Amado, amada que nos ves, ese es el momento de que pongas tu vida en Cristo. Si tú ya lo conocías y ya te entregaste, reconságrate hoy a Él para que la resurrección se haga una realidad en tu vida. Si no lo has conocido, ahora es el momento de entregarte a Cristo y de disfrutar la resurrección hoy. Oramos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, tu palabra. Te seguimos dando gracias, Señor, porque a través de ella llenas nuestro corazón de esperanza. Gracias, Señor, porque nos has hecho nacer de nuevos para vida eterna. Gracias, Padre, porque tú nos has traído de las tinieblas a tu luz. Y ahora, bendito Dios, podemos vivir en una vida abundante que tú nos ofreces. Señor, te pedimos que sigas tocando nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu pueblo nos acerquemos cada día más a ti. Y en esa esperanza, Padre, de que un día hemos de ver tu rostro. Gracias, Dios, porque nos has amado, porque nos amas y porque tú nos esperas, Señor, en aquel día en el cual seremos llamados a tu presencia para disfrutar, Padre Santo, de ese amor infinito, de ese amor, Padre, que no tiene límites. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor, y te pedimos que tomes en tu mano nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo lo rogamos. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este tema tan interesante y la verdad es que nos llena de gozo saber que el Señor nos espera cuando llegue el tiempo. Ya no tenemos miedo a la muerte porque el Señor es vida y nosotros podemos vivir esa vida abundante aquí en esta tierra. Pues que Dios me lo bendiga mucho, si Dios lo permite. Nos vemos mañana.